Entonces empezamos. Yo ahorita muchos temas ya cuando no tengo muchos temas que dar ahora. Son temas que hemos visto. Y, entonces, vamos. Y nos quedamos en la 3 y vamos a ver lo que es el índice único. Eh, el índice único es lo mismo que hemos estado viendo con las indexaciones, va. En vez de poner index ahí, ponemos unique. Ok, eso es lo único que hace. Donde cuando poníamos indexar ahí, indexar tal columna, solo poníamos index, en vez de index, ahora ponemos único. Eso es todo. Para que muestre lo que es un tipo de indexado único. Ok, eso es lo que hace el único. Para borrar el index, solo se dice drop index y decimos que queremos borrar y en qué tabla. No es complicado. Que esto de indexado no es tan importante, pero igual lo explico. Eh, Como igual que el index, pues recuerden que index y aquí se pone lo que es el nombre de la columna en la que van a indexar y dónde la van a, de la tabla tal y qué columna es la que toma en referencia. Bueno, antes del index ustedes pueden crear otro index usando lo que es create. También pueden hacer crear un index único que también se puede de esta manera, no hay ningún problema. ¿Ok? Ya estos son para lo que es la indexación, ya terminamos lo que es indexación, ahora vamos a lo que es el cláusula limit de command select. ¿Ok? La cláusula limit se usa para restringir lo que se retorna en consulta select. ¿Ok? Recibe uno o dos argumentos numéricos enteros positivos dentro del rango, que son estos, y, y el número inicial es 0, no 1, ¿ok? A pesar de que es en 0, lo toma como que fuera 1. Si el segundo argumento supera la cantidad de registros en la tabla, se limita hasta el último registro, que quiere decir que si ustedes tienen, por ejemplo, aquí tenemos hasta 4, ¿ok? Desde 0 a 4. Si ustedes tienen solo 3, solo va a agarrar hasta 2, ¿ok? Es lo que está diciendo porque 0 lo toma como 1. Ahora, si typeamos select from libres límite de 5 a 4, estamos diciendo que recuperaremos registros desde donde iniciamos, que es 5, ¿ok? Y aquí estamos dando el punto de inicio y la cantidad de registros que vamos a agarrar desde ese inicio. Ok, si aquí empezó desde 5, entonces de ahí de 5 adelante hasta el 4, que sería 8. Si colocamos un argumento que indica el número de registros que retorna, comenzando desde 0, entonces el ejemplo de esto es que aquí agarra los primeros 8 registros. Ok. Para recuperar los registros desde cierto número hasta el final se puede colocar el número grande para el segundo argumento. Ok. Entonces ustedes pueden dar desde ahí todos los argumentos posibles. Estos son para las cantidades largas de datos que puedan encontrar dentro de los registros. Y así sucesivamente. Este no es complicado. Solo es el límite en el select. En la recuperación de registros en forma aleatoria random, una librería que tiene almacenados los datos de su libro en una tabla llamada libros quiere donar una institución de 5 libros a Tomás al azar. Entonces se utiliza la función rand, que es random, y la combina con order by y limit para poder limitar la cantidad de uso. Entonces al hacer esto dice que lesiona todos los libros, dice que lo ordena por random y lo limita a 5. O sea que ahí le estoy diciendo al sistema o al MySQL que de todos esos libros que me los ordene aleatoriamente y que me agarre los primeros 5. Que eso es lo que está haciendo. Ok. Al hacer esto me va a agarrar los primeros 5 libros. Me los va a ordenar aleatoriamente y después me va a tomar con el límite, me va a dar los primeros 5 libros y esos son los que me van a terminar mostrando.
Este es el random. El replace, el replace es una versión como casi parecida al insert, no creo que el replace hace un detalle diferente, ¿va? Replace se usa para reemplazar registros, a diferencia de insert inserta un registro nuevo. Pero ¿qué pasa con el insert? Que puede veces que usted puede insertar el mismo archivo dos veces, el mismo registro dos veces, y le va a tirar error porque recuerda que cada registro es único, tiene que ser único. ¿Ok? Entonces, cuando intentamos ingresar con insert un registro y que repite el valor de un campo clave indexado, tira error, ¿va? Indicando que el valor está duplicado. Si entramos replace, en lugar de insert, el registro existente se borra y se ingresa el nuevo. De esta manera no se duplica el valor único. Si tenemos la tabla libro con el campo del código establecido como clave primaria e intentamos insertar un valor de código existente, aparece un mensaje de error, porque ya no está permitido repetir valores con el campo de la clave. Si empleamos replace en este lugar de insert, la sentencia se ejecuta reemplazando ese registro del valor con código existente del registro. Veamos, tenemos algo de los siguientes registros. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros usamos insert libros value 23 a tal cosa, este de acá nos va a tirar un error, porque recuerden que como cada registro es único y este 23 es el código, no se puede repetir. Por eso hay un registro duplicado, porque el código, porque es la llave el código unitario es la llave primaria, no puede reemplazarse, ve repetirse. Pero sí podemos reemplazarla, que es diferente. Entonces yo al hacer replace into libros value y pongo 23 a tal cosa, este que es el Ale Borges de no sé qué onda, se va a reemplazar por este de acá, por esta información de acá. Estoy reemplazando la información dentro de la registro. Estamos, la sentencia se ejecuta y parece un mensaje indicando que se afectaron dos filas. Una que borró la información de acá, o sea, la que está aquí arribita, que borró esto de acá, y la otra que se insertó este valor. Replace funciona como insert en los siguientes casos. Si los datos ingresados no afectan en campo único, es decir, que no se ingresó valor para el campo indexado, entonces se agrega, no hay ningún problema. Entonces aparece que solo se afectó un solo registro, puesto que era único, no había un registro parecido. Si la tabla no tiene indexación, no tuviera establecido ninguna. Si no estuviera estableciendo una llave primaria, un índice único, podríamos ingresar varios registros con el código igual. Entonces reemplazamos el valor, y check. Aparecería un mensaje indicando que se afectó el registro 1 al ingreso y no se reemplazó ninguno. Ahora tendría dos libros con el código 1. Ok, porque no está indexado. Pueden haber, o sea, si no está indexado, eh, no tendría esa. Permítanme. Esas son cositas que se van entiendo, pero no, no es complicado. Este es el mismo del anterior, tan mal. Este es el random. Ahora vamos a ver lo de agregar una tabla con el... Y miren, este de agregar campos en una tabla, eliminar campos de una tabla, modificar campos de una tabla y cambiar el nombre de una tabla y agregar, eliminar clave primaria, indexar y todo esto, y renombrar tablas, esto hay una manera más sencilla de lo que lo explica acá. Y ya se las voy a explicar, ¿ok?
pero vayamos viendo, ¿va? Para que vayamos entendiendo, porque puede ser que no todos usen como el MySQL, ¿va? Que MySQL tiene la función que si usted le da clic derecho a las tablas que usted quiere modificar y le da a Alter Table, ustedes pueden modificar todo lo que ustedes crean conveniente. Si usted la tabla le quiere cambiar de préstamo a presta y le doy a apply, él hace la función Alter Table y le cambia el nombre a la tabla. ¿Ok? Solo le da play, ejecutar y ya lo hace. Él mismo aplica el código de Alter Table. ¿Ok? Si usted quiere cambiar el nombre de una columna o campo, solo se le da clic al nombre donde está el título y le ponen title, le dan a aplicar, ahí va, y miren, ven, alter table, administrar chain con el título y lo cambia. Estamos. Pueden también cambiar los index. Aquí, por ejemplo, tiene un primary, que es el número, porque aquí tenemos una llave primaria. Aquí mismo ustedes pueden llamar a llaves primarias, quitar las llaves primarias. Por ejemplo, aquí tengo números como llaves primarias, me va a tirar error ahorita. ¿Ok? Si yo le doy a apply, ahí me dice alter table, change column. Ahora me dice que drop primary key, ahí borro la llave primaria. No puedo porque, ahí me tiene error porque la tengo como con llave foránea en otra tabla. Porque la foreign key creo que la tiene, si no me equivoco, usuario. La tabla de usuarios tiene una llave foránea que es esta, el número P. Y si yo miro la llave foránea, la toma de administración de presta. Entonces, por eso no me la deja eliminar, pero si no tuviera la llave foránea de ahí, no tuviese ningún problema. O sea, todo lo que ustedes quieran modificar de aquí de la tabla, incluso si quieren modificar el tipo de datos, ahí mismo lo pueden hacer. Lo ponen a entero, si lo van a poner como único, si llave primaria acá, si va a ser autoincrementador, si no tiene que ser nulo. Toda esa información va ahí. E incluso aquí donde dice storage, el tipo de guardado, ¿va? Si es on-sign, zero field, si es generado. Si le dan a aplicar, siempre usa el alter table para modificar la tabla, ¿ok? O el alter. Entonces todas son cositas ahí, me dice un montón de cosas que no se pueden modificar porque la llave es única, no puede ser visible, es un solo error. Entonces uno tiene que determinar cuál es el error y ver cómo corregir eso, ¿no? Pero eso es para que vayan viendo. Esta es la manera más fácil de MySQL para modificar eso alter table. Para no estar haciéndolo desde la manera desde una consulta o una query. ¿Estamos? Ok, vamos bien. Entonces son cositas que vamos a ir viendo. Entonces yo por les digo, el alter table si es para agregar un campo, ya saben que para agregar un campo es súper sencillo en alter table, solo agregan aquí un nombre, ya está agregado aquí, ve, ya se agregó aquí en la alter table, al column, y lo hace solito él, ¿ve? Ya agrega una nueva columna o un nuevo campo y no hay ningún problema. Toda esa información va. ¿Ok? Pero vamos a ver la manera larga, o sea, por cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, para agregar un campo en una tabla, súper sencillo, solo se usa alter table, el nombre de la tabla, le dan add, de añadir, ¿va? Y le ponen el nombre de la tabla, ve el nombre de la tabla, el nombre del campo que ustedes quieren agregar, el tipo de datos que usa ese campo, y lo demás si es lo demás, por ejemplo, como le dicen acá, que es, ¿cómo se le dice? Déjame ver cómo le dice. Ahorita me queda.
el campo, el tipo y los modificadores. ¿Va? Que este es el nombre del campo, el tipo de datos que usa el campo y los modificadores, ¿ok? Entonces ya saben, si agregamos al otro campo, ¿va? Tenemos que decir, bueno, a este table, el nombre de la tabla, añadimos el nombre del campo, el tipo de datos que ocupa ese campo y si tiene modificadores. Modificadores es cuando dice unsigned, no null. Esta fecha puede ser nula, no hay ningún problema, entonces son cositas que vamos a ver. También se puede usar la expresión astro, que esta me especifica donde yo voy a colocar mi campo después de tal campo, de otro campo, por ejemplo. Yo le digo aquí a la tabla de libros que agregue lo que es la cantidad con su tipo y los modificadores después del campo autor, o sea que después de la columna autor me va a aparecer lo que es la columna cantidad, ¿ok? No es complicado. Y entonces ustedes ven cantidad y edición, aquí los va agregando alter table libros a cantidad y alter table libros a edición date y agregaron estos dos atributos. Entonces ya tenemos otras dos columnas más dentro de nuestra tabla. Eso es para agregar. Para eliminar se usa lo que es el drop. ¿Ok? Como hemos visto que si yo quiero eliminar una tabla, por ejemplo, yo voy a evitar lo que es la tabla presta, digo alter table, en vez del, bueno, por ejemplo, vamos a eliminar esta que creamos de presta call, solo le doy delete, select, le doy apply y miren, ¿ves? Drop table aquí lo que hace es el drop column, que es lo mismo, ¿va? Lo apliqué y me elimina la columna que yo creé. Cheque, ¿ves? Tengo que aplicar todo cambio que yo haga, tengo que aplicarlo para que se guarde. Esta es una manera de ir borrando lo que son columnas, pero si ustedes ya no ocupan lo que son tablas, bueno, por ejemplo, visitantes, yo la voy a borrar, voy a borrar short table, yo puedo borrar una tabla completa, lo drop now, cheque, ¿va? Al igual que usuario. Ahorita usuario no puedo hacer nada porque me va a tirar error por la llave foránea que está tomando prestada, creo. Si borro la que es presta, voy a ver si voy borrando presta. Me tira error, voy a borrar esta. Y no puedo borrarla por la llave foránea. Por esa razón no la puedo borrar, tengo que quitarlo de la llave foránea para que pueda eliminar dicho tabla. Estamos, no es complicado. Entonces son cositas que vamos a ver, ok, no me preocupo, no es complicado. Entonces el arte del drop, lo que es eliminar las tablas, siempre tiene que registrarse. Ahí tenemos el modify, que modifica, súper sencillito. Hace lo mismo la función siempre alter table, libro, modifica y decimos la cantidad, ok. ¿Y cómo sé que cambia acá? Pues bueno, el modify me modifica lo que es mi campo, el tipo de campo y si tiene modificadores o no. Por ejemplo, aquí empieza con cantidad en int, con sign. Yo le di un modify acá, por decirlo así, para que cantidad en vez de enteros se vuelva un small int. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. Se modifica todo, el modify puede hacer todo. Ahora, el modify no significa que digamos que si usted ya tiene un registro ya guardado y supera digamos que usted hizo el listado, los registros de todos los que iban ahí, y se modifica el tipo de dato, ¿qué quiere decir? Que bueno, que digamos que si en el anterior tenía un número grandísimo, y ese número grandísimo, que era de cantidad, no cabe como en un small int, entonces, ¿qué sucede?
Bueno, ahí es donde tira el error. No puede hacer un cambio así, puesto que no cabe. Le tiraría el error. Es como los caracteres, que se acuerdan que si usted tenía un carácter de 50 y después lo pasa a 30, se va a cortar. Ok, entonces son cositas que hay que tener un poquito de cuidado. Siempre hay que modificar, ¿ves? Como ejemplo aquí, así definimos los decimales de 5 y 2, y luego lo modificamos por 4 y 2, va a dar un error porque no, ya los valores ya registrados, ¿ves? Que tienen con 900, se vuelve un valor inválido para el tipo, entonces guarda en su lugar el valor límite más cercano, en este caso 999, de 99.99, ¿ok? Va a sustituir a este valor por este, si vamos a hacer ese cambio, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Nosotros podemos modificar también, va. El After Table combinado con Modify permite agregar o quitar campos de atributos de campo para modificar el valor por defecto de un campo que podemos usar también Modify, pero debemos colocar el tipo y sus modificadores, entonces resulta muy extenso. Podemos setear es asignar, va, solo un valor por defecto en los siguientes sintaxis. Por ejemplo, las tablas libros del lado se le altera el autor y se le asigna lo que es el default de variable. Aquí estoy alterando la tabla libre en la columna autor y se le asigna el default lo que es variable. Y para eliminar el valor por defecto podemos emplear lo que es el arte libro y el autor drop default. ¿Okay? Y esta es la manera para borrar el default que hemos creado aquí arriba. Porque aquí set default y este drop default no lo puedo. ¿Qué más? Vamos a ver. Tenemos el after table de lo que es change. Podemos cambiar nombres de campos de tabla solo con lo que queremos cambiar el nombre del campo con el nombre del costo por precio, lo que estaba explicando yo, que yo puedo cambiar aquí en vez de puedo poner documento, ya, ya después de eso lo aplico y aquí change column lo hace, pero es la misma manera, ¿no? Solo que lo hace diferente en forma. Aquí le dice change costo, precio, decimal y tanto, entonces aquí pone lo que es lo que se, lo que se quiere poner, de lo que se va a cambiar y el tipo de datos que usaría es. Ok, lo mismo acá, change el nombre, el que quiere poner en vez del título y se le cambia el tipo. No es complicado, es súper sencillo. Tenemos también para agregar y quitar la variable primaria. Ya saben que para agregar una variable primaria pueden usar lo que es en el table libros, add primary key y se le asigna a qué campo se le va a agregar la llave primaria. Esto sucede cuando ustedes ya han creado las tablas y después en el futuro cambia. Que digamos que, bueno, ya agregó otra tabla, pero necesitamos la llave primaria de esa para que funcione con una foránea, eso es relajo. Ustedes saben el asunto. Ustedes pueden asignar llave primaria, aunque después, aunque ya no se le haya asignado, pero se puede, solo con el after table, ¿va? Entonces, son cositas que vamos a ir viendo. Usamos el alter table, le damos la primary key y se le asigna la llave primaria. Para borrar una primary key se usa drop primary key, que si yo quiero borrar la llave primaria de una tabla, solo la quito acá, ¿va? Le doy apply, ahí me dice drop primary key, me borra la llave primaria de eso. No puedo hacerla por la llave foránea. Tendría que eliminar la llave foránea, es un asunto. Y es lo mismo, entonces ahí borramos lo que es y agregamos lo que es la primary key. También pueden agregar índices y borrar índices
Lo mismo que el primary key, aquí solo se hace a index, a unique index. Lo mismo que hace con primary key, lo mismo se hace con el index, al igual que drop. ¿Ok? Entonces todo, entonces no es para estresarse, esto ya lo hemos, no sé, no es tan complicado. Drop index y lo mismo es. Bueno, casi no me estoy mucho en esto porque no es complicado. Eh, ya saben que si me dicen no entendí bien, entonces vuelvo a explicar, pero como les digo, no es complicado. Lo mismo que el primary key funciona en el indexado, de la misma forma. Renombrar tablas, son como renombrar tablas, que es lo que hice yo, que aquí le dije presta, y ahora le voy a poner préstamo, le doy a apply, y aquí está usando el rename, lo que es el cambio de la tabla. Aquí estoy borrando la llave primaria, que no debería. Ahí estoy renombrando la tabla. Y aquí se usa lo que es rename tabla. Súper sencillo, puedo usar el alter table, amigos, rename contacto, que lo que se llama tabla amigos se llame contactos ahora, o renombrar la tabla amigos, o usar rename table, amigos, tu contacto. Estas dos formas son permitidas, ¿ok? Vamos. Pero como les digo, si es MySQL es más fácil hacerlo directamente desde acá. Ahora está escribiendo todo el código. El código lo termina haciendo el mismo software. Estamos. Tenemos de tipo datos enum. Además de los tipos de datos ya conocidos, existen otros que analizaremos, el enum y el set. El enum representa una numeración que puede tener máximo de 65.535 valores distintos. ¿Ok? En una cadena cuyo valor se elige una lista enumerada de valores permitidos que se especifica definir en el campo. Y puede ser una cadena vacía, incluso nula. Los valores presentados como permitidos tienen un valor de índice que comienza en 1. Una empresa necesita personal, entonces dice, varias personas han presentado con distintos cargos. La empresa almacena los datos postulantes de los puestos de la tabla llamado postulante y le interesa entregar, entre otras cosas, conocer los estudios que tiene cada persona, ¿ok? Entonces para ello se crea un campo con tipo num con dichosos valores. La enumeración es que numera o lista, por decirlo así. Entonces se crea un campo de estudio donde se enumera de la siguiente manera, o en lista de la siguiente manera. Tenemos en la posición 1 ninguno, primario 2, secundario 3, terciario 4 y universitario quinto. Estamos. Los valores deben presentarse en cadenas de caracteres bajo la enumeración o el listado. Si enum permite valores nulos, el valor por defecto es nulo. Si no permite valores nulos, el valor por defecto del primario es un valor de lista permitido. Si se ingresa un valor numérico, la interpretación como índice de la numeración almacena los valores listados de dicho número. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo en el listado, por ejemplo, aquí puso 5, entonces el 5 almacenará lo que es universitario. ¿Ok? El nivel de estudio. El campo de estudio almacenará universitario lo que es el valor del índice 5. Si yo digo 1, va a ser ninguno. Si yo digo 2, primario. Si digo secundario, el 3. Si digo el 4, es terciario y así sucesivamente. Si ingresa inválido, los valores siguientes, porque no hay ninguno en la posición 0. No existe la posición 0, no hay ninguna posición 6. Y no existe un rango o un atributo dentro de esto que está aquí que sea de postgrado. ¿Ok? Esto les va a tirar el no. ¿Ok? Esta cadena vacía de error, dice, se diferencia las cadenas, ¿no? Y tienen valor de índice 0, entonces podemos seleccionar registros con valores inválidos en el campo de tipo nulo, así. Si el estudio es 0, les va a dar un valor nulo. ¿Ok? Como es un índice que no existe, le va a dar un valor nulo. Este ya les da lo que son los estudiantes más específicos. Estudiantes, los trabajadores que han estudiado en la universidad. Perdón.
Y el campo definido no es nulo y intenta almacenar un valor nulo, aparece un mensaje error. Claro. Ok, este son los que me enlista y me da opciones. Las opciones uno las elige y después la persona, el usuario lo dice, bueno, para tal registro lo pongo el número 5 y así sucesivamente. El set presenta un conjunto de cadenas. Ok, entonces este es casi parecido al enumerador, al enum o al listado, excepto que almacena datos como valores. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes usan set y asignan estas opciones, en el caso de idiomas, como inglés, italiano, portugués, el registro que nosotros hagamos sin importar el orden va a funcionar de la misma manera, solo que cada elemento de conjunto tiene que estar separado por coma. ¿Ok? Estamos. No importa el orden en el que se inserte, se almacena el orden que ha sido definido en la estructura de la tabla. ¿Ok? Al crear la tabla, este idioma se asigna, ¿no? El set me asigna los idiomas en el orden que está acá. Entonces yo al ingresar acá un registro de, por ejemplo, la costa de inglés, va a agregar inglés en el orden ese. Ahora, si ingresó otro postulante, Juana Pereira, y está inglés e italiano, me lo va a agregar en este orden inglés e italiano. No importa si está así, entre comillas simple o punto y coma, siempre los va a leer juntos. Miren, y van igual de la misma manera, ¿no? Inglés, coma, italiano, y esto va dentro de una comilla simple. Y aquí va en comilla simple cada palabra, pero igual funciona. Si están al revés o invertidas las frases, las palabras no importa porque el programa lo detecta y los ordena conforme al orden de la tabla que es como se creó. Tampoco importa que se repitan algunos valores, por ejemplo, se ignora una vez que ya estén ahí, entonces por ejemplo, si usted pone italiano 3 veces y 2 veces inglés, o le va a poner italiano inglés, ¿ok? No hay ningún problema. Si hay datos que ignora el set, son datos que no estén dentro del set que se puso, del set que se puso dentro de la tabla postulante, ¿ok? Ok, no se va a poner, aunque no esté, no lo va a poner. Ok, no se inserta. Ok, dice, si ingresamos un valor que no está en la lista del set, en versiones más actuales de MySQL no se inserta la fila. O sea que si usted pone francés aquí, no se va a asignar nada. Ok, también aquí si ingresa un valor fuera del rango, tampoco se va a ingresar un registro. Va a tirar el errorcito. Ustedes pueden definir el siguiente orden, por ejemplo. Ustedes pueden asignar un orden. E ingresemos un valor y así va. Dicho número de índice, los valores de índice se definen del siguiente orden. Entonces dice el 1 le pone inglés, 2 italiano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si ustedes buscan el 2, ¿qué va a decir? Bueno, Juana Pereira en el 2 habla italiano. Y en el 3 habla inglés italiano. Entonces son cositas que vamos viendo. También se puede, para buscar valores de set, se utiliza lo que es el like con la función findInset, ¿va? Entonces, eh, con el like ya se sabe cómo trabajamos, va like, va. Dicen que aquí antes de inglés o después de inglés no importa si es un carácter o varios, pero con tal en cuenta lo que sea inglés no hay ningún problema. En el caso del find set, entonces va a buscar en el set que se creó dentro de la tabla, que es este, ¿okay? Y va a buscar lo que es el inglés en idioma. Si no lo encuentra, va a retornar un 0. ¿Ok? Y ya saben, el like de postula, ya saben cómo funciona el like. Entonces, eso es más que todo para lo que es set, que las asignan, la que los enlista y tal trabajo parecido. Vemos lo que es el block test. ¿Ok?
Entonces el Bloy y el test son parecidos, solo que este usa lo que es el Binary Large Object, que puede tener o almacenar un volumen de variables de datos, a diferencia del Bloy y el test. El test almacena letra o textos de mayúscula y minúscula, y el text no. Entonces, por ejemplo, este text es más que todo para, pues, si quieren poner reseña, quieren poner un pedacito de texto, por decirlo así. Yo os recomiendo más el text. Que si ustedes, por ejemplo, recuerdan en la clase del hospital, de la clase del hospital, en la base de datos hospital, que si queríamos poner una descripción o una opinión o que el médico hiciera observaciones, en la sección de observaciones uno pone una cantidad de texto de limitantes, a que pongan hasta tanto de texto, ¿va? Y entonces en el texto escribe todo lo que el doctor iba a escribir sobre el paciente. Entonces el texto me ayuda a poner esa información, así tener información sobre ese cliente. El text, ustedes ven, lo pone entre comillas simple y lo pone tal, va. Y ahí va, él entiende el mundo, ni no sé qué. Entonces el text, la sinopsis en este caso, que es tipo text, me puede almacenar un valor de tipo text. ¿Ok? Eso nos ayuda mucho a lo que es para a describir algo o poner información sobre algo. Ok, eso es para almacenamiento. Después vemos lo que es las funciones de flujo if y case. Son cositas que se van a usar mucho. Entonces, la sentencia if es una función en la cual se envían tres argumentos. Okay. El segundo y el tercer argumento corresponden al valor del primero, que quiere decir que, por ejemplo, aquí este if que ustedes ven acá tiene un primer argumento. El primer argumento es este de acá. Okay. Dependiendo de este argumento de acá, se va a ver si este o este sucede. Si el precio del título del libro o el libro es mayor a 50, entonces va a enviar un mensaje de que es caro. Si no es así, si eso es falso, que no es mayor a 50, entonces el, el valor de dicho libro es económico. ¿Ok? Entonces ocupa tres argumentos. El primer argumento, el que evalúa si la condición es verdadera o falsa, y la segunda argumento y el tercer argumento, el segundo es para ver si es afirmativo y el tercero, perdón, es negativo. Sea este para cuando sea verdadero o este sea para cuando sea falso. ¿Ok? Si el precio libre es mayor, tal se colocará caro, como he dicho, y si es menor, lo opuesto, lo contrario, será económico. Veamos otro ejemplo. Queremos mostrar los autores y cantidad de libros de cada uno de ellos. Para ello especificamos el nombre del campo del autor, contamos el libro con el autor, conocido con la función count, y agrupamos por nombre el autor. Entonces se selecciona el autor, conteo, por libro y lo agrupa por autor. El resultado muestra que cada autor de la cantidad de libros de cada uno de ellos, si solamente queremos mostrar los autores que tienen más de un libro. Aquí lo que está diciendo es que como este count me hace el conteo de todos los autores que tienen libros, me dice, bueno, este autor tiene 5 libros, este autor tiene 7 libros, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos usar un if, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si no queremos la cantidad exacta, sino solamente saber qué autor tiene más de un libro, podemos usar un if, dice. Entonces usamos el count. Si el count del autor es mayor a 1, entonces si esto es cierto, ese autor tiene más de un libro. De lo contrario, solo tiene uno. ¿Ok? Y es el if, la condición va, ahí va. Y al hacer hecho, la cumple o no. Y así sucesivamente. Es más complicadito. Después vamos con lo que es el case. El case parecido al if, lo único que este agarra múltiples condiciones. ¿Ok? En el case,
vemos los nombres de editoriales y una columna de cantidad que especifica si hay más o menos de uno. Podemos obtener la misma salida en el case. Entonces, miren, el case empieza con el case que se va a evaluar y a partir de eso, ¿qué va a hacer? Entonces, aquí dice, después del que cuando dice en caos, cuando dice where, vaya en el count, cuando dice where, va a decir when, es decir, donde salga uno en count, entonces así se le va a asignar uno. ¿Ok? De lo contrario, por ejemplo, si es editorial o es el libro, se repite más, o sea, si sea aquí que el libro repite una vez más. Si se repite una vez el libro, por decirlo así, solo hay uno. Y dice que si solo hay un libro, solo hay un libro. De lo contrario, si hay más, entonces dice hay más de uno. ¿Ok? Y termina un en. Cada case que ustedes abran, termina en un en. ¿Ok? Esto solo hace para asignar un alias a la tabla más que todo. ¿Ok? ¿Cuánta cantidad de libros hay? ¿Cuánta cantidad de libros hay de ese editorial? Entonces por eso hace. Como le dicen, Y una pregunta, Lick. diga, Digamos, ahí en cantidad, se, ya tiene que estar creada el campo cantidad o la decisión la crea. no, esta es la que, esta no es este no es un campo que es temporal, que se crea. Solo es una variable. No, este es como, este count que está haciendo aquí, este count me está haciendo el conteo. ¿Se acuerda que cuando nosotros hacemos count ponía esto? Bueno, este alias, este cantidad que está aquí, es el alias que le pone al count. Ah, sí, sí, sí. Recuerda que aquí eso no es un campo que está establecido en la tabla, solo es algo temporal que muestra el conteo. Ahí me está contando todos los libros. Entonces, por eso hace, cuando dice este count, este as cantidad me está diciendo que el count este es el, bueno, cantidad es el alias que va a llamar para count. ¿Ok? No es que esté en el ¿Y cómo campo por sí. quedaría el resultado de eso? Es ¿Cómo el se lo imprime? resultado, exacto, es el mero el resultado. Solo que tienen, ahí solo se le asigna un nombre. Ok. Pero ustedes pueden, pero ustedes pueden hacer eso en el account. Aquí solo tienen que modificar. Pero creo que lo vamos a ver mañana. Creo que ahí está lo de modificar una tabla, agregarlo. Eso es para yo unirlo. No se preocupe, ahí vamos a ir viendo eso. Eh, como le iba diciendo, el case, cada vez que empieza un case, tiene que terminar en un end. ¿Ok? Y ustedes pueden usar when, then va. El when, cuando encuentren la cantidad que es equivalente a 1, por este caso va a ser 1. Si puede ser la equivalencia a 2, por aquí en este caso, si hay 2 van a ser 2. O sea, que hay 2 libros. Si hay 3 van a ser 3. De lo contrario, si hay más de 3, entonces va a ser más de 3. ¿Va? El else me va a decir, si no está este, no está este, y no está este, el else me va a poner este más de 3. Y termina. Y aquí es donde le pone el alias a la cantidad a lo que es count. Para que no aparezca este count todo feo. ¿Ok? También pueden ir sin ese elf. ¿Ok? Otra cosa, o sea, el elf no es tan necesario. Eso en el caso de que solo hay una solución. ¿Va? Pero una cosa que tienen que saber que en el case, a diferencia del if, es que no toma valores puntuales. Toma valores puntuales, o sea, un número fijo. Y no expresiones, porque si ustedes ponen mayor a 1 no se los va a dar. ¿Ok? Necesito un valor puntual, decir, bueno, si me va a decir que están buscando 3 libros van a hacer. Si son 4, 4 van a hacer. Si son 5, 5 van a hacer. Pero no así que uno mayores, porque ahí tira error. ¿Ok? Vamos, entonces todo va a ser así. Aquí puso el count,
que si es igual a 1, entonces es igual a 1, también funciona así. Porque aquí ya está asignando que es 1. Entonces son cositas que vamos a ir viendo. Es súper sencillo, ya viene lo que es la variable de varias tablas join. Este es una en 2 tablas, va, no es súper complicado. Tenemos el create table de libros y el editoriales. Entonces, para unir tablas, se hace la siguiente función. Se usa select todo. Aquí le estoy diciendo que todas las columnas dentro de la tabla de libros las una con la de editoriales, donde el libro punto código editorial sea el mismo al editorial del punto código. O sea, que está diciendo que en la tabla de libros, el código editorial tiene que ser igual de la tabla editoriales al código, ¿ok? Entonces ahí dice, si indicamos el nombre de la tabla from libro y unimos la tabla join, y el nombre de la tabla editoriales, luego especificamos las condiciones para enlazarlos con, es decir, el campo por el cual se combinarán. Al conseguir registro en las dos tablas basándose en el valor de un campo, en este ejemplo, los códigos de las editoriales de ambas tablas del campo código editorial del libro y el campo código editorial son enlazables. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber que si van a enlazar dos tablas, tienen que buscar un punto de referencia en común para hacer la unión. También es conocido como la unión natural también, porque a veces uno crea un campo parecido al otro y lo une, solo para hacer una referencia. ¿Okay? Entonces ustedes siempre tienen que hacer eso. Dicen qué tabla, desde qué tabla, qué campo, lo que van a agregar, no solo todos los campos, pueden seleccionar los campos que ustedes quieran, lo unen con la tabla tal y lo hacen la referencia, siempre hagan la referencia. ¿Okay? Si no, no les va a tirar nada. Pueden usar alias, no hay ningún problema. Aquí en el select from libro como L, o sea, los libros le van a llamar L y los editoriales como F. Y es súper útil, aquí en este caso son bien súper útil los alias, es para simplificar el código y todo ese límite. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, miren cómo es, va. Selecciona el título, autor, nombre en la tabla del libro donde es L y lo une con el editorial. ¿Ok? Entonces solo me va a mostrar lo que es el título, autor y el nombre. ¿Ok? Y aquí, ¿qué hace? ¿Cómo organiza todo esto? Bueno, desde el código editorial de la tabla de libros con el código de editoriales, ¿va? Y me los ordena en ese orden. ¿Ok? Porque aquí todos tienen su código, permítanme. Tienen su código aquí, si ustedes ven el 1, entonces eso los van a ir ordenando en ese orden. Aunque no lo muestre ahí se los ordenan conforme al código editorial y el código de la otra tabla. Pueden bajarle un poco a la voz. Vamos a la llave foránea. La llave foránea es súper sencillito, miren. Una llave foránea la pueden crear de la siguiente manera. Desde el MySQL Workbench, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos lo de préstamo y lo de tal usuario. Esta de aquí es una llave foránea, ¿ok? Entonces, ¿qué hace esta llave foránea? Bueno, por ejemplo, ¿cómo agarro una llave foránea? Bueno, yo creo una variable o un atributo o campo, como ustedes quieran llamarlo, dentro de mi tabla y digo, bueno, y tienen que saber que esta es la llave foránea, la que vamos a utilizar como llave foránea, o sea, el número que está acá, que es entero, esta no es una llave foránea, ok, esta es mi llave primaria dentro de mi tabla préstamo, ok, de mi tabla préstamo. No sé por qué se me creó eso, se me trabó esto. Ahora, como esta es mi llave primaria, yo digo, bueno, yo quiero usar ese número
entero que dice mi préstamo en mi tabla usuario como llave foránea. Entonces, ¿cómo creo mi llave foránea? Bueno, primero tengo que crear un nombre de columna, ok. Aquí le puse NumP para decir que es el número del préstamo. Lo pongo del mismo tipo, tiene que ser del mismo tipo, ¿ves? De datos para que funcione. Ok, al hacer eso, yo ya voy a donde la llave foránea, ahí en la tabla usuario. Entonces yo digo, bueno, esta va a ser mi llave foránea, el número P, ok, ahí la busco, me da el número P, y le doy administrar, y voy a donde dice reference table, y busco la tabla donde hago referencia, en este caso se llama presta, o préstamo, o yo le cambio nombre, préstamo, ok. Entonces ya al hacer eso, ya hago la referencia, solo ligo la columna en la que dice el número P y digo cuál es la columna que hace referencia. En el caso mío es número. ¿Ok? ¿Por qué es número? Bueno, porque así se llama el préstamo, número. Al hacer eso le aplico, aparece lo que es foreign key, ¿ok? Y la referencia de donde la saco. ¿Ok? Al ejecutarse ya, bueno, aquí tuvo un error porque como estuve cambiándole el nombre a las tablas, por eso es que me tira ese error. Porque esto tiene un montón, le he cambiado como 5 veces el nombre, creo. Ahora vamos a ver si ya me lo aplica ya. Vamos a ver. Ah, no, es que ya tiene aplicada la llave foránea, por eso es. Vamos a ver si ahora me lo deja. Alter table, administración no nula, bla, bla, bla. Así que como tengo que borrar la tabla, es que como le he cambiado el nombre. Por eso, para andar trasteando, Ay, Dios mío. Ya no me acuerdo. ¿Ah? No me acuerdo el nombre que le puso. No, es que he estado cambiándole el nombre a las tablas a cada rato, entonces hay un error. Y como ya había asignado la llave foránea anteriormente, bueno, vamos a borrar todo. Un solo conflicto ahí. Sí, es que fue el chambre, pero voy a borrar todo eso. Voy a borrar el schema. ¿Dónde está el drop? Es que como le he estado cambiando el nombre para mostrar cómo cambia andar mostrando cómo cambio con el arte table las cosas. Por esas cosas es que me tira ahí un montón de error por andar modificando un montón de cositas ahí. Pero ahí donde dice primary key, usted lo mismo que para agregar una llave foránea, hace lo mismo que el primary key. En vez de primary key pone lo que es foreign key y lo mismo le sale. Lo mismito. Solo que aquí vamos a ver si tenemos un ejemplo acá. Por ejemplo, el autor, vamos a ver, no tiene llave, aquí es una llave primaria. Editorial, libro, ¿ves? Bueno, por ejemplo, vamos a alterar esta tabla y la del libro, ¿ves? Alter table, para que vayan viendo. En autor no tenemos ID del autor, no, el ID del autor ya lo tenemos. Aquí tendríamos que tener un ID de autor para hacer la llave foránea. Entonces vamos a crear un ID autor, ID-autor, autor. Ok, tengo que ver qué tipo, que él es entero. Tengo que poner este de entero. Tiene que ser el mismo valor, ¿va? Entero. Y empiezo. Hago la referencia. Entonces, para no confundirme, pongo el mismo nombre, ¿va? Copio este. Voy a llave foránea, pego acá. Hago referencia a qué tabla.
de autor y pongo lo que es el ID del autor, ¿ve? ID autor. Vamos a ver. Si es que lo tengo, yo tengo con un bajo aquí también, por lo menos. Entonces ID autor y aquí el ID autor. Ya al aplicar eso, ya me agrega la llave foránea. Y ahí está, se crea la llave foránea. Ok, entonces ya creé la llave foránea para lo que es el ID autor dentro de la tabla libre. Ahí toma un solo el autor. El ID del autor conforme a la tabla libre. Y así es como crea llave foránea y usa lo que es foreign key. Ok, entonces para que vayan viendo, como aquel es primary key, no lo usan foreign key, lo mismo. Y si quieren crear una llave única, lo mismo, unique key. Vamos a terminar, si les dije que iba a mover hasta acá para ir avanzando. Los voy a capturar. Vamos a ver. ¿No saben qué? Si quieren vamos a un receso ahorita de media hora. Nos vemos a las 2:40, vaya, para que vayan a almorzar, porque ahorita es mediodía. Pero bueno, Nico. Vaya, buen provecho los que van a almorzar ahorita. Da igual. Entonces, al menos que habíamos quedado acá, en la unión de varias tablas de la Let's Join. El Let's Join solo es que hace lo siguiente. Lo que hace es, más que todo, vamos a ver, aquí hay mucha cosa que menciona, pero la unión de dos tablas, recordemos que join me une una tabla con otra. En el caso del left join, es porque necesitamos determinar qué registros tienen correspondencia en otra tabla. ¿Okay? Para eso sirve el left y el right join, para ver qué registros tienen correspondencia con una tabla y otra, y si esos valores de la primera tabla no están en la segunda. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros vemos la tabla de la izquierda, pero sería la tabla correspondiente al lado izquierdo de la computadora, no nuestra izquierda, que sería la otra izquierda. Entonces, el lace join se usa para coincidir registros de una tabla izquierda con otra derecha, pero si un valor de la tabla izquierda no encuentra coincidencia con esa tabla derecha, se genera una fila extra para cada uno de los valores de la entrada, con un campo asignado a nulo. ¿Ok? Entonces, si la sintaxis siguiente nombramos ambas tablas, izquierda left join y la otra derecha, tendremos dos uniones diferentes. ¿Ok? Esta de acá, porque recuerden que usamos un join normal, ahora se usa un left o un right, lo mismo. Entonces, este funciona de izquierda, siempre va a la tabla izquierda conforme a la derecha. Pero si ustedes ven aquí cambia, ¿ves? Donde dice que el editorial es libro, la tabla se llama editoriales y se une con la tabla libro. Y aquí a la inversa, aquí es de libro con editorial y las dos son diferentes. La primera sentencia, que es esta, opera de la siguiente manera: para cada valor de código editoriales busca coincidencias en la tabla libro, si es que las hay, ¿ok? O sea que esta, primero va a buscar esta tabla, si va a tener coincidencia con esta. En la segunda hace lo opuesto, ahora primero busca lo que es el libro, si hay coincidencia en editoriales, ¿ok? Pero las sentencias son diferentes, ¿ok?
Entonces, son dos cosas diferentes a hacer esta comida. ¿Ok? Los let join pueden tener cláusula web restringiendo resultados que encontremos en una tabla. Por ejemplo, nosotros podemos usar un where condicionando que de toda la información que hemos recibido, mire que siempre un alias, para donde hay un as, está asignando un alias. Entonces, aquí me está diciendo que me muestre la unión de todo esto, pero donde la condición del código editorial del libro no sea nula. ¿Ok? Ok, entonces no tiene que ser nula la información. Entonces hay más tirar información. Entonces, ¿qué es esta de aquí, Sudamérica? Hay más opciones más. Entonces aquí como dicen, para tener los editoriales de los mismas, de los libros de la misma, se hacen los mismos editoriales y hace un let's join de libros, donde está el código editorial, del libro editorial, siempre la misma unión va. Por lo que va a coincidir que si en editoriales el código coincide con el código editorial con libros. Ok, si no coincide lo va a poner como nulo. Estamos. Si nosotros queremos que no nos muestre los que son nulos, tenemos que especificar aquí donde el editorial del código no sea nulo, para que me muestre solo la información que está ahí y no la que falta. ¿Ok? El del array es lo mismo, solo que de la forma opuesta, inversa. Aquí se leía de izquierda a derecha, ahora se lee de derecha a izquierda. ¿Ok? Estas uniones son iguales, trabajan de la misma forma. El cross join hace una unión de producto cartesiano, que no es muy utilizada, pero puede hacer que la utilice. Entonces, lo que hace el cartesiano es que hace una combinación, no, hace todas las posibles combinaciones de un registro, de una tabla con otra. ¿Okay? Va creando uniones, por ejemplo. Si en mi tabla 1 tengo dos registros, A y B, y en mi otra tabla tengo tres registros, C, D, E, entonces el cartesiano me hace la combinación. Empieza a ser así, ¿ves? En la tabla va a ser A, C, A, D, A, E, y después B, C, B, D y B, E. Entonces ese es el producto cartesiano, ¿ok? Hace, retorna todos los registros de todas las tablas implicadas en la unión, ¿ok? Entonces, un pequeño restaurante tiene almacenado nombres y precios de su comida llamada en comida, determinadas en postres. El cross-join es quien me hace las posibles combinaciones que pueden tomar. Por ejemplo, yo puedo tener una lista de comidas y otra de postres. ¿Ok? Dado caso que de eso, me va a hacer la unión entre comidas y postres. También pueden calcular un precio ahí a partir de eso, con cross-join, dándole el resultado del posible precio de la suma del precio de la comida con el de los postres. Para que tengan una idea, el cartesiano que hace aquí select todo esto con un cross join me hace las posibles combinaciones. Por ejemplo, tengo comidas que son estas, milanesa frita, arroz primavera, pollo, etc. Y los postres que sería flan, porción de torta y gelatina. Entonces miren, ven, entonces el primer plato que sería milanesa frita con flan, arroz frito de arroz primavera con flan y pollo con flan, ¿va? Que son mis combinaciones de los platos de comida. Eso es con flan. Ahora esos mismos tres platos, pero con porción de torta y esos mismos tres platos con la gelatina. Y ahí me sale el precio de cada uno. Puedo sacar el total, cuánto sería de los dos precios, ¿no? Entonces eso es lo que hace el cross. El natural join es lo que hace, súper sencillo. Natural join solo es que se usan
Si se usa cuando los campos por los cuales se nace la tabla tienen el mismo nombre. Tenemos las tablas libres editoriales de una librería. Si nosotros vemos libros, tiene código, título, autor, código editorial y precio. Y editoriales tiene código editorial y nombre. Y ustedes ven que tenemos código editorial acá y código editorial acá. ¿Ok? Como comparten dos campos con el mismo nombre, nosotros podemos usar natural join para que unifique tanto este código con este, porque saben que son los mismos. ¿Estamos? Ahí dice, como el código se denomina código editorial, podemos omitir la parte on, ¿ok? Indica el nombre de los campos por los cuales enlazan y enviado. A diferencia del join, el left join y el right join, teníamos que usar el on para especificar el enlace entre los dos campos, ¿va? En el natural join, no, porque se sabe que editorial es el campo en común, el código editorial es el campo en común que comparte. ¿Ok? Solo seleccionan el título, el nombre de la tabla libro y hago una unión con editorial, con la tabla editorial, ya un natural join me va a buscar qué campos son similares para hacer la unión, ¿ok? No necesito especificar con el nombre. Entonces dice que esta sentencia que está aquí no significa que no puedan usar el else, el right join y el join normal. O sea, sí lo pueden hacer, pero es más simple hacerlo con un natural join si en el dado caso dentro de las dos tablas está el mismo campo. ¿Ok? También se puede usar el natural left join y el right join. O sea, pueden hacerlo también el natural left join. Siempre me leen una tabla de la izquierda a la derecha para ver si los campos de la tabla izquierda están en la derecha, si coinciden, ¿no? Y el right join es el que si dentro de la tabla derecha coinciden con la tabla izquierda. Que son cositas que vamos a recordar. Ok, entonces esto es lo que hace. No es complicado. Está en las varias tablas del inner join. Vamos a terminar mucho. Existen otros tipos que es esta onda del inner join. El inner join es como el join, solo que todos los registros que no coinciden son descartados. O sea que no puede haber valores nulos, ¿va? O puede haber registros que no coincidan. Porque puede ser caso de que no hay registros que coincidan. Entonces el inner join me descarta esos que no coinciden y me pone los que sí coinciden. ¿Ok? El straight join es igual al join, solo que la tabla izquierda es leída siempre antes de la derecha y puede tener sentido cuando tenemos consultas de tablas con muchos datos y los resultados con join no los podemos proporcionar en un tiempo de ecuación eficiente. ¿Ok? Esta es una unión directa. Es lo mismo que el join, solo que hace una unión directa para datos larguísimos y lo proporciona ya de un solo la información. Dice que cuesta más así, pero como ahorita no hemos visto códigos no hemos visto base de datos con más de 1000 códigos, entonces es como, es para que tenga un idea. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el código editorial, aquí todos los atributos que buscamos, hace un inner join con el editorial, va. Y recuerden que el inner join me busca si hay coincidencia, ¿ok? Si no hay coincidencia, no me las pone ahí. Solo me pone los datos con coincidencia. Pueden usar el join con group by y funciones de agrupamiento también, no hay ningún problema. Lo mismo que en todo lo que hemos visto ahorita en clases, ¿sí? Lo mismito que hemos estado viendo. Usan las mismas funciones, su left join, su right join, o el join normal, o el natural join. Todo eso lo que hemos estado viendo. También se puede usar lo que es el group by. ¿Ok? Entonces, siempre se usa el orden en el cual no se selecciona los campos que se van a utilizar, si ustedes le van a poner un alias, háganlo. Tiene que especificar desde qué tabla lo van a hacer y
y hacen la unión y especifican dónde van a hacer el enlace o el cruce que se asimilan, y por último lo agrupan, ¿ok? Entonces al hacer el enlace después lo pueden agrupar por nombre, por fecha, por estilo. Entonces el group by, después de hacer una selección join, solo ponen el group al final de la opción esa, y así se los ordena. También pueden usar funciones matemáticas como sacar el precio máximo, restar, o sea, siempre con la misma función. Primero el select, después desde dónde lo van a sacar, si van a hacer operaciones matemáticas, después la unión y por último la grupo. Vamos, solo desde medio leer. Lo mismo con el if. O sea, el if siempre hace cuando son funciones matemáticas y condicionales es después del select. ¿Ok? Se selecciona y después dice aquí si el código editorial es superior a 0, aquí dice que si esto supera 0, sí hay, si no, no hay, ¿ok? From editorial, hace la unión en la izquierda, hago el enlace porque no me enlace el enlace si ustedes tienen el mismo código y el código editorial en las mismas tablas, es mejor un un natural join, el natural join se come estas dos líneas y después la agrupan. Igual va para el case va después del select, hacen el caso después del select, van en el from y siempre la misma sentencia. ¿Ok? Lo mismo. Y o sea, no es complicado. Y por último, y lo vamos a ver, es que aquí lo dejo hasta la 71. El join con más de dos tablas, uno puede unir más de dos tablas, no solo eso. Solo, bueno, seleccionan la tabla, las primeras tablas que van a unir como que fueran las dos normalmente. Al hacer eso, ya haber formado eso, ya tienen que decir, bueno, ya tengo establecido cuáles son las dos tablas primarias que voy a unir. Voy a unir una tercera, que es como, puedo decirlo así, un complemento. Entonces hago lo mismo join, siempre hago un join. Entonces digo join libros, add L y el código acá. ¿Ok? Todo lo voy ligando. Pero recuerden que todas las tablas tienen que tener algo en común. ¿Ok? Para que se pueda hacer lo mismo. Si no tienen algo en común, un campo en común o un campo que los identifique, es muy difícil que haga la unión. ¿Ok? Es como, entonces lo que hacen para unir otra tabla, si unen 5, tienen que haber 5 joins acá. 1, 2, bueno, son 4 joins si tiran 5 tablas. Porque son 4 uniones básicamente. Entonces aquí tendrían que tener 4 joins. También pueden usar lo que es el left join, el right join, y etcétera, etcétera, etcétera. No es complicado. ¿Ok? Siguiendo la sintaxis ya no es tan difícil. Seleccionan los campos que ustedes quieren ver, de qué tabla, después qué unión de tabla con esa van a hacer, después de haber ligado unidas a dos tablas, vuelven a ligar otra tabla ahí y siempre ligando va. No me especifica dónde es que el campo en común que tienen ellos o los campos que se identifican. Y ya de función de control y con varias tablas. El if funciona igual de la misma manera. ¿Ok? Siempre después del select se pone la condición if, después el from, para que la tabla que se va a hacer, se hace la unión y ya, ahora sí tenemos varios, ¿va? Ya no, pero este es lo mismo. Este es lo mismo de la última vez porque estaba mal puesto. Entonces lo mismo pasa acá. Hace la unión de la izquierda, pero no hace la unión de varias tablas. Vamos a ver si aquí hay una opción.
Aquí bueno, hay un left join, no pone. No, este creo que es error del texto que lo pusieron ahí. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo la variable de usuarios para mañana. Espero que vamos bien. No es complicado lo que estamos viendo, muchachos. ¿Cómo juntar una base de datos hacia una creación página web? Sí, vamos a ver si lo explico después de terminar todos estos temas, que hasta ahorita miro los comentarios. Sí, ya lo voy a explicar, aunque los videos que les envié ahí los explican bien clarito. Solo tiene que conectar tiene que conectar hay unas aplicaciones o unos complementos que les ayudan a ligarlo desde el MySQL y todo eso. Pero ahí lo voy a explicar, no se preocupe. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, ahí Fabricio, ahí lo vamos a intentar hacer, no te preocupes. Si no hay más que decir, mañana continuamos. Nos quedamos aquí en variables de usuario. Esperemos que el viernes terminemos todos los temas. Entonces, nos vemos mañana, muchachos. Buen provecho. Hasta mañana, Lick. Buen provecho. Vaya. Gracias, igual.